Comencemos nuestro estudio. Hoy vamos a ver a Pablo en Atenas y comenzamos en Hechos 17, desde el 16 al 34. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, porque queremos seguir aprendiendo de tu palabra, queremos saber más de ti. Úsame, Señor, para poder predicar en esta noche lo que tú quieres, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Glorifícate, Señor, Padre amado, y permite que todos podamos abrir nuestro corazón y podamos seguir estudiando por cada uno por nuestra cuenta lo que podemos aprender en este pequeño y breve tiempo. Sabemos que hay más, Señor. Sabemos que todavía hay más de lo que pudiéramos aprender en esta noche y queremos que tú lo reveles también en nuestras vidas. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos entonces a Hechos 17, desde el 16 al 34, y vamos a ir a Atenas. ¿Lo tienen todos? Dicen amén. Amén. Vamos a leer algunos versículos y luego entonces vamos a ir estudiando. Hechos 17, verso 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba Pablo? ¿Alguien se acuerda? Bernabé. No, Bernabé ya no andaba. Hace tiempo que lo había dejado. Y a Silas. Muy bien. Timoteo y Silas, mientras les esperaba, estaba solo Pablo en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya hasta aquí podemos comenzar y nos damos cuenta de que Pablo se encuentra en otro nivel o en otra ciudad, se encuentra en un lugar donde está hablando de personas como son los estoicos, los epicúreos, que ahora luego veremos quiénes eran estas personas, pero se dan cuenta de que es un contexto totalmente diferente al que había tenido quizá en Tesalónica. Se encuentra en Grecia, en Atenas, donde era la cuna en aquel entonces de lo que era la filosofía, el conocimiento, el pensamiento en aquel entonces, y Pablo se encuentra ahí y por ende es abordado o son a las personas que tienen que comenzar a predicarle. Es el común, por decir así, de las personas que concurrían por las calles. Las grandes universidades estaban también en Grecia, en Atenas, y el pueblo romano cuando conquista a los helénicos, o sea, conquista Grecia, pues no toca, y si no toca ni siquiera su cultura, ni toca tampoco su forma de vida, sino que los deja tal cual, solamente de que sabían que estaban siendo gobernados por el imperio romano. Pero no tocó nada, no destruyó y no tocó su cultura, ni su lengua ni nada. Por eso Jesucristo sabemos que hablaba griego, y la Biblia se escribe en griego, ¿sí? Arameo, y también hablaba también hebreo, por la influencia que había del pueblo griego en aquel entonces. Era, por decirlo así, la lengua griega en aquel entonces era como hablar inglés hoy en día. Era el segundo idioma oficial y la gente lo aprendía porque era el idioma del comercio y el idioma rico, el idioma del país rico, de la cultura que había sido la cultura rica. Acuérdense que antes del imperio romano era el imperio griego y ya ellos se habían diseminado con su lengua y con su cultura por todas partes, y cuando lo conquista Roma, ya la lengua y la cultura está diseminada por todas partes, como los Estados Unidos, que imagínense que mañana perdieran su poder como potencia, pero ya el inglés es idioma universal. Entonces así pasó en aquel entonces. Entonces Pablo se encuentra en esta situación. Lo primero que dice el versículo 16 es que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Esta palabra de enardecer es que se irritaba. Y dice que viendo que la ciudad, ¿cómo estaba la ciudad? ¿Llena de qué? De la idolatría. Estaba llena de ídolos. Exacto, estaban entregados a la idolatría normal de esta ciudad, de lo que era Atenas. No sé si han visto quizá alguna película y se darán cuenta de todas las deidades que tenía. Aquí es muy importante ver el corazón de Pablo en este primer versículo ya, porque es el corazón de alguien que quiere evangelizar y es el corazón de alguien que
su prioridad o lo que entiende que se debe de sembrar o lo que tiene que crecer en cualquier lugar es el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que debería de pasar con todos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, de que lleguemos a un nivel de naturalidad, a un nivel de complacencia, a un nivel de adaptación al mundo, de que veamos cualquier cosa y nos parezca ya normal, no nos moleste. Un cristiano no puede perder la sensibilidad a lo que tiene que ser la vida o el reino de Dios en la vida de otra persona o en un lugar, de tú establecerlo. No sé si me doy a entender. De que tú puedas de ver algo que está perdido y que hace falta a Dios en ese lugar. Eso fue lo que Pablo vio. Pablo vio de que Dios hacía falta de una manera fuerte en ese lugar. Estaban entregados ¿a qué? A la idolatría. Había dioses por todos lados. Y se iba cruzando. Aquí estaba Nerón. Es que de Nerón estaba la mitología griega. Estaba, me van los nombres ahora mismo. El Zeus, la gran diosa Diana, que se yo cuánto. El Poseidón. Y por todos lados se topaba con dioses y con idolatría. Entonces, Pablo le molesta. No, yo haría una pregunta en esta noche. ¿Nos molesta a nosotros a veces el pecado? Eso es importante. Nos debe de molestar. Ver a veces que vemos algo en la noticia nos debe de doler, porque debemos de ver lo mismo que ve Pablo. Hace falta a Dios en ese lugar. Hace falta a Dios. Y eso tiene que ir creciendo en nuestros corazones. Si no está, Dios tiene que ir poniéndolo. ¿Y cómo lo va a poner? A través de buscarle, de que en su reino venga a nuestras vidas, para que ese reino que esté en nuestra vida nosotros queramos de llevarlo a otro sitio. Eso era lo que Pablo quería, llevar el reino de Dios que él tenía a donde él iba. Y la pregunta y la conclusión de Pablo es: hace falta Dios en ese lugar. Por eso se sentía mal, se irritaba. Esa palabra enardecer era que se irritaba, le molestaba lo que estaba sucediendo. Hubieron hombres que le pasó lo mismo que le pasó a Pablo. Y una de esas personas está en 2 de Pedro 2. Vamos a buscarlo del 7 al 9. Sí, 2 de Pedro 2, del 7 al 9. Y no era Pedro, aunque Pedro también le molestaba. Pero él habla de alguien ahí muy importante, que en medio de su situación, en medio de su ciudad, en medio de donde se encontraba, pues también le molestaba el pecado. Si quieres puedes leerlo, Moni. ¿Sí? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque era justo que moraba entre ellos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Dice que Lot, ¿se acuerdan de la historia? Sodoma y Gomorra, Lot vive allí, vive con su familia, y Pedro habla de él diciendo de que Lot, abrumado por la nefandad, o sea, por la forma, esa nefacta, esa forma mala, esa conducta de los malvados de aquel entonces. Y dice que él moraba entre ellos, pero afligía su alma cada día. Tremendo. Afligía su alma y se afligía por el pecado que había. Y eso es importante para un creyente, porque a veces nosotros ya nos vamos acostumbrando tanto de que el pecado está encima de nosotros y no nos parece todo normal, no nos molesta, vemos lo que vemos. Yo recuerdo que hubo alguien un día que me estaba hablando, diciéndome de que dos personas, como dicen por ahí, confundidas, estaban en un metro. Personas, ya se imaginan qué tipo de persona. Como esto se está grabando, tengo que hablar de así. Y dice que lo veía y decía así, como un cristiano decía, como no pasa nada. Digo, no, espérate. No, porque yo no soy quien para juzgarlo. No. Yo no te juzgo a ti, pero sí juzgo lo que haces. La Biblia sí me llama a condenar lo que haces. Eso sí yo puedo juzgarlo. Y lo que haces está en contra de todo plan divino, de toda naturaleza, del orden de Dios. Entonces eso yo lo juzgo. No te estoy juzgando a ti. Si la gente a veces quiere tomar el cristianismo, que nosotros, por ejemplo, venimos en contra de todo esto, nosotros no vamos en contra de eso. Nosotros amamos a la persona, pero lo que no amamos es lo que hacen, es lo que practican.
que es lo que la Biblia condena, porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Pero yo hago la pregunta, pero si uno tiene familiares de esa manera, ¿cierto? Digamos, claro, si hay una reunión familiar, él tiene que ir con él, pues lo normal es que vaya con esa persona, uno debería aceptar eso. Si eres tú que vas a esa reunión, tú puedes ir, y incluso puedes ser testimonio en esa reunión. Ahora, el asunto, dos cosas, ¿qué se va a hacer en la reunión? Porque si es una reunión familiar, eso es una cosa importante, lo que yo no voy a ir a una juerga, por ejemplo, para cumplir o para que se sientan bien, ese no es mi mundo. Pero si por ejemplo es una comida, una reunión, tú pudieras ir a compartir. Ahora, esa persona debe de entender siempre de que tú eres un hombre de Dios y que tú no vas a favor de lo que ellos hacen. Yo te respeto, pero no te apoyo ni camino contigo, ni te celebro, porque quizá en algún momento están ahí con todo su chercha y su relajo y está uno como cristiano riéndose, sus chistes, para que no se sientan mal, para que no se ofendan. Mi compromiso con Dios, si se quieren ofender, que se ofendan. Pero lo que pasa es que aquí no familia de uno cómo va a ofender a las personas, ¿sí me entiendes? Lo que tú no puedes ofenderla directamente diciéndole, por ejemplo, delante de la gente que se sienta ofendido o expuesto delante de todo el mundo y que tú lo avergüences, porque ni siquiera Dios avergüenza. O sea, el avergonzar, no, o sea, tú delante de la gente no le vas a decir, eres un pecador, eres eres lo otro. Eso lo estarías avergonzando. Y en vez de acercarlo a Dios, lo alejas. Pero si tienes la oportunidad de predicarle personalmente el evangelio a esa persona, hay que hacerlo. Y si te pregunta, ¿lo que estoy haciendo es correcto? No, la Biblia dice esto. La Biblia lo dice, Dios dice así. Y que se sientan confrontados con la palabra. Y la persona, ahora, de ahí en adelante, de que tú vivas, por ejemplo, de reunión en reunión, ya también es otra cosa. Porque ya si tú vives de reunión en reunión, se te puede pegar algo que no debería. No sé si me doy a entender. No sé, o sea, una cosa es que tú puedas ir a una reunión específica y tú seas luz en ese lugar, siempre y cuando sea una reunión donde no se vaya a hacer algo fuera de descompuesto. Y si en un momento voy y me doy cuenta de que las cosas no están saliendo bien, miren, Dios le bendiga, pero yo me tengo que marchar. Bye. La próxima ni me acerco. Porque una cosa es la familia, es poder ir y serle luz a la familia. Sí. Hasta donde ellos te permitan. Ahora, en el momento de que tú ves de que ellos te quieren a ti llevar a su plano, Dios te bendiga, nos vemos, pero este ya no es mi mundo. Las cosas se salen ahora mismo, comenzamos una comida, pero ya luego lo que hay es chercha, luego lo que hay es bailadera, luego lo que hay es, pues mira, ya terminó hasta la comida y yo me marcho. Se sienten mal, lo siento, pero dice la Biblia que prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Y el que no deje padre o madre por causa de mi nombre no es digno de mí. Ahí es donde entra, donde tú dices, ¿qué hago? ¿Complazco a mamá y a papá o complazco a Dios? No le estoy abandonando como padre y madre. No le estoy abandonando. Estoy decidiendo entre lo que es pecado y entre lo que es vida para mí y lo que es Dios. Entonces ahí tú tienes que decidir. No sé si he contestado. Pero si hay personas que se entienden. ¿Sí? Sí, sino que, claro, lo que pasa es que, bueno, por la familia, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, tengo primos así, ¿sí me entiendes? Y pues uno es, pues, familia de uno y uno no es fuerte, pero pues así. Si tú no tienes... Igual tiene que ser más fuerte. Claro. Pero si no te sientes tampoco en la fortaleza de poder ir y estar y que puedas predicarle o mantenerte, pues mejor no vaya. No porque digas, es que yo soy un cristiano flojo. No, una persona sabia en el Señor sabe hasta dónde puede llegar en una situación. O sea, no te sientes como José, sal corriendo o no vayas. ¿Entiendes? Si no te sientes con la capacidad de poder ir a una reunión familiar y que tú poder salir de ahí, mejor ni vayas. Porque hay que ser sincero con uno mismo. Señor, esto para mí es una tentación. Probablemente para otra persona no sea un problema, pero por ejemplo alguien que haya tenido, por decirte, problema de alcohol y se va a presentar bebida, no debería de ir. Porque será su problema antes, ¿entiendes? Entonces cada uno tiene que, como dice la Biblia, mirarse a sí mismo, examinarse
mirar la batalla, como dice Lucas capítulo 17, y tú, antes de ir a la batalla, si ves que no puedes, pues dices, mira, yo no voy. Mejor te retiras y no vas y quedas avergonzado. Sino que es que lo que yo pienso es que, o sea, esas personas son muy, o sea, digamos que se sienten resentidas por la sociedad, ¿cierto? Entonces, si es familiar de uno, claro, es como que en ese momento lo pienso, si yo le hablo con la Biblia, ¿cierto? A lo mejor él va a pensar que yo lo estoy atacando y entonces digamos que perdería ese familiar. Siempre que tú prediques el Evangelio, tienes que presentarlo no tú, porque no eres tú contra la persona, sino es Dios. Aunque Él te pueda ver a ti como la persona que le estás presentando, pero tú simplemente eres el emisario. El mensaje lo da Dios. Ahora, al tú presentar el mensaje, es seguro que sí, que Él te va a ver a ti y de que probablemente haya distancia, pero esa es la parte del Evangelio, de pagar el precio. La distancia se hace porque Él no quiere venir a ti. Y si tú quieres mantener la cercanía con Él, tendrás que hacerte como Él o aceptarle lo que Él hace. Entonces ahí es donde la distancia se hace y es necesaria porque tú no quieres venir a este lado. Entonces yo no voy a ir a donde ti. No sé si me entiendes cuando digo voy a ir donde ti, es yo consentirte. Entonces la distancia se va a hacer sí o sí, porque Él se mantiene en su posición y yo también me mantendré en la mía. Pero el Evangelio hay que presentarlo de la forma de que tú eres el mensajero. No es un problema tuyo personal. Tú, porque yo digo, porque tienes que ser así. No. La Biblia dice, Dios dice, y Él te ama. Pero si sigues en ese camino, la Biblia dice que todo aquel que practica esto va al infierno, dice la Biblia literalmente. En Romano. Y en Corintios también lo dice, los que se echan con hombres y todo esto. Ya lo digo, los afeminados. Y ese es un versículo que quieren, en contra de la naturaleza. Romanos también habla de eso. Entonces, el verso 17, vamos al verso 17 que dice, estamos en Hechos. ¿Alguien lo quiere leer? Volvemos a Hechos. Así que discutían la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Amén. Vamos a meternos un poquito en el contexto de Pablo, ¿sí? Esto de que discutía no era discusión, porque el conocimiento no se discute. Y esta alta alcunia, por decirlo así, o estas personas no discuten contigo, razonan. Entonces Pablo razonaba, realmente el original y el griego era que razonaba con ellos conceptos. Era un filósofo de aquel entonces. Acuérdense que ya lo vimos, los filósofos, los estoicos y los epicúreos, que lo menciona en el capítulo 18, que ya lo veremos, esas palabras raras que significan. Entonces Atenas era, bueno, antes de entrar en Atenas, ¿dónde lo hacía él? En las plazas, o sea, en las calles comerciales. Esto era muy normal, y ahora veremos un poquito, era muy normal esto de pararse en las plazas en Atenas, de pararse en los comercios, en las vías públicas, para pararse y debatir y hablar sobre conceptos. Y aquí Pablo está haciendo lo mismo, pero desde el punto de vista de ¿qué? De predicar el Evangelio. Está aprovechando. Es como que ahora nos fuéramos a predicar y buscáramos los lugares concurridos de aquí, donde la gente se sienta para hablar y todo esto. Ahí estaríamos nosotros, pues Pablo estaba haciendo lo mismo. Entonces Atenas era la cuna del pensamiento en aquel entonces, como le dije, en un lugar dedicado al debate y razonamiento, muy importante, de nuevas ideas. Eso que no se le olvide, porque lo veremos al final y ellos lo dicen. Era el debate de nuevas ideas. O sea, era algo fresco, ¿sí? Algo nuevo. ¿Qué trae este? ¿Qué ha traído este nuevo que yo no he escuchado? Era lo que se trataba de hacer. Entonces, era un lugar muy conocido en aquel entonces, por ejemplo, era el Ágora griega. Un lugar, no sé si han conocido lo que era el Ágora. Si conoce, creo que hay un Ágora todavía en este lugar. Y es la plaza pública griega por excelencia. Estaba emplazada en un lugar muy alto para que la persona subiera ahí, porque habían caminos para llegar a este lugar. Y mostraba la importancia que le da al griego este lugar convocándose para la vía pública. Era un lugar público, el ágora, y comercial y hasta religiosa también. Pablo se mueve al lugar donde se encuentra la gente. No espera que la gente va hacia donde él, sino que va donde están las personas, donde están las almas. Se va afuera a las plazas. Verso 18 al 21. ¿Alguien que lo quiera leer?
¿Sí? Y algunos filósofos ¿Ya ven? ¿Habían qué? Filósofos ahí. Filósofos. Claro. de los epicúreos, Epicúreos. de los, Muy curioso. de los estoicos disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de vuestros dioses. De nuevos. De nuevos dioses. Porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron el Areópago. Diciendo, podemos saber que esta nueva enseñanza de que hablas, dice, hasta el 20, ¿no? Hasta el 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residen allí. En ninguna otra cosa se interesaban, sino en el decir o en el oír algo nuevo. Amén. ¿Qué le dije? Que se buscaba en Atenas escuchar algo nuevo. ¿Y qué querían ellos saber de algo de esto nuevo que este hombre está hablando? ¿Qué era lo nuevo que Pablo le hablaba? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Y a ellos, perdón, si les hace interesante, sí, por favor. A ellos se les hace interesante porque es algo nuevo. Nunca habían escuchado hablar de Jesucristo. Y como es algo nuevo, quieren escuchar. Era lo que pasaba con estas personas. Aquí hay dos personajes que tienen que también que ponerle atención, que son los estoicos y los epicúreos. ¿Quiénes son los epicúreos? Bueno, los epicúreos, esta escuela fue fundada en el 340 por ahí, 270 antes de Cristo. ¿En qué creían estas personas? Bueno, esta filosofía de una existencia material hacía imposible la inmortalidad del ser humano. Por tanto, la parte importante, la existencia humana con significado se limitaba a esta vida. O sea, no creían en la vida eterna. O sea, los estoicos y los epicúreos no creían en la vida eterna. Fruto claro de que eran filósofos. ¿Cuál era la meta de esta corriente? Para cada vida era la felicidad o la satisfacción inmediata. O sea, usted tenía que ser feliz ahora. Eso era lo que creían los epicúreos. En el momento. Piensa ahora en el momento de ahora. No sé si eso se le puede parecer a algo, pero eso es muy parecido a muchos anuncios comerciales, a muchas propagandas de hoy en día donde están enfocados en la satisfacción de ahora, tuya, del momento. No importa lo que te pase mañana, pero lo importante es ahora que te sientas bien. Compra el perfume ahora. Si mañana no tienes plata, no importa. No tienes para comer, pero cómpralo ahora. Y todo el momento es ahora. Pues los epicúreos, eso no es desde ahora, esta filosofía, ya en aquel entonces estaban y esa era su forma de ver las cosas. La felicidad tiene que ser ahora. Era inmediata. Gracias. La felicidad epicúrea se definía como la ausencia de dolor. Todo lo que tú pudieras hacer que no te molestara, eso estaba bien. Si algo te causaba dolor o era causa de problema, entonces está mal. Eso pensaba el epicúreo. ¿Y qué hacían cuando estaban mal? Bueno, no sé qué explicación le podrían dar, pero la meta es esa. O sea, pudiera que te pasara algo, pero la meta es de que todo tiene que ser ahora y tiene que ser inmediato y que no haya dolor. Eso era lo que pensaba el epicúreo. Con las personas que Pablo estaba filosofando, hay que entender cómo pensaban para que vean lo que Pablo le dice y lo que ellos quieren también. Y el otro es, este es el epicúreo, perdón, el estoico, que es el epicúreo. El estoico dice, la obvia denuncia contra el epicúreo que tenía el estoico, aquel era el epicúreo, pero no me voy a contradecir, era el epicúreo lo que he dicho, ahora el estoico contrariaba o discutía contra el epicúreo, ¿por qué? Porque era egocéntrico. Claro que era egocéntrico, todo es ahora y nada que me cause dolor y todo es para mí.
Ese es el epicúreo. El estoico creía que el significado de la vida residía en el deber, la obediencia y en el deber virtual. O sea, era un poquito como más, hay que hacer las cosas bien hechas, aunque puede haber un significado mal, o sea, que te pueda causar dolor, pero lo importante es la virtud en lo que estás haciendo, que quede bien, que tenga buen resultado. Tiene que ser el hombre maduro y virtuoso para esto. No tenía que ver con pasiones ni emociones. El estoico era así. Era más directo. No era tan emocional como el epicúreo. Que todo era muy placentero, la felicidad, sentirte bien, el humanismo. El estoico estaba más enfocado en la armonía con la naturaleza, de que todo el estoico esté correcto, esté bien, que todo funcione. Entonces, estas son las dos personas con las que Pablo se encuentra, los dos tipos de personas con los que Pablo se encuentra debatiendo. Muy importante. Pablo se encuentra en este lugar. ¿Dónde estamos? En Atenas. En Atenas, eso. Era un lugar muy cerca de Corintio, y Corintio tenía puertos, igual que Atenas. No sé si se acuerdan una vez que le dije que por lo regular, las ciudades de puertos hay mucha promiscuidad, hay mucho pecado, porque hay mucha entrada de extranjeros, de salida, y también hay mucha libertad. En Atenas era mucho. Y, perdón, hermana. En Atenas era como ir a Roma. Exacto. Con todo eso. Entonces, una palabra importante que quizá ustedes van a escuchar esta noche, que también entra dentro de este grupo de lo que son los estoicos y los epicúreos, son los sofistas. Era común en parques, leo mis notas, y mercados, también los debates públicos, como ya hemos dicho, sobre el saber y el conocimiento. Por eso, en lo que ustedes leyeron, se usa la palabra. ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Lo leyeron? Sí, palabrero. Palabrero. En el griego significa nuevo recogedor de semillas. ¿Qué es un recogedor de semillas? Alguien que anda buscando conocimiento para sembrar. Eso es lo que significa palabrero. Porque era común en aquel entonces, en este contexto, la gente que se interesaba y quería saber, que andaba buscando conocimiento. Y creen que Pablo es uno más de esto. Unas personas muy conocidas en estos grupos eran los sofistas. Un sofista era maestro que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y a triunfar en la política. Iban de ciudad en ciudad enseñando, pero el sofista tenía algo, y es que también se encontraba en los parques, y hoy nosotros podemos tener, que es a donde quiero llevarlo, de que es penoso, pero pasa dentro de la iglesia, de que los predicadores nos hemos convertido en personas como estas, en sofistas, en palabreros, en recogedores de semillas. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en dar el mensaje y la palabra de Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer, sino tomamos de los estoicos o de los epicúreos, de los estoicos, y lo juntamos con toda esta filosofía. ¿Y qué es lo que estamos trayendo? Humanismo. Lo que hoy en día se predica, que la gente se sienta bien, que el día del culto esté tranquilo, tenga felicidad, lo importante es el momento, estar en orden. Si digo algo pero que pueda revoltear las cosas, no lo hago por amor a la gente. Ya le dije lo que son, ¿se acuerdan? Los epicúreos y los estoicos. Y el sofista era el que tenía esa capacidad de hablar y se encontraba siempre en los parques. Era una persona de fácil convencía fácil a la gente. Hoy en día, lamentablemente, en muchos púlpitos se ha llenado de todo esto. Hoy estamos más tratando de hacer sentir bien a la gente más que predicar la palabra de Dios. Y nos estamos nosotros guardando en un baúl el mensaje que Dios nos da y sacamos nosotros el mensaje que queremos dar para que la gente se sienta bien. Y es con lo que Pablo se encuentra en este lugar. Por eso le están diciendo a Pablo, yo quiero saber también lo que tú estás trayendo, porque probablemente me haga sentir bien. Algo nuevo, algo fresco. Eres un recogedor de semillas, palabrero, recogedor de semillas. Y se acuerdan que la semana pasada nos dimos un estudio y nos quedamos hablando de conocer la voluntad de Dios y de obedecer a la palabra. Pues aquí entra la parte del querer escuchar cosas nuevas.
que dice la palabra de Dios en Timoteo de que vendrán tiempos cuando la gente tendrá comezón de oír y se apartará de la verdad el oír. ¿Qué es eso? Gente como en este contexto que quiere escuchar cosas nuevas. Que por aquí están enseñando algo, déjame ir a ver qué están dando. Que ahora viene un predicador nuevo, ahí va la gente y corre detrás del predicador. El mundo ha cambiado totalmente, el mundo cristiano. En los tiempos de antes, estoy hablando de los años 1800, era totalmente diferente a hoy en día. Un predicador llegaba a un sitio y el predicador tenía que dar a entender primero que era un hombre de Dios. Y cuando el hombre daba a entender que era un hombre de Dios, entonces él iba a las iglesias a donde estaba la gente a él predicar. Hoy en día es al revés. Hoy en día no sabemos si es un hombre de Dios, si somos nosotros los que vamos detrás del predicador. Fulano viene y ahí vamos todos para allá a escuchar y detrás de aquel hombre de Dios. Que no estoy en contra de nada de eso, pero ¿qué vamos a buscar de esa persona? ¿Queremos escuchar algo nuevo? Pues nos estamos convirtiendo como estas personas en epicúreos, estoicos y sofistas. El sofista es el que predica y los demás que quieren saber. Y pastores asalariados. Y dice también pastores asalariados. Pastores que van por las asalariados. palabras. Exacto. Que van a escuchar a alguien, pero tienen que pagar. Claro. Ese también es otro punto. Claro. Donde Pablo está predicando. Hubo un personaje que no me recuerdo ahora el nombre que encontré entre las investigaciones que estaba haciendo que se dedicaba a esto. Era un sofista muy conocido en aquel entonces que iba de pueblo en pueblo, porque van de pueblo en pueblo. Es que a veces nosotros decimos, por eso se parece al evangelio. Sí, el diablo trata de imitar todo lo que es de Dios. Es así, lo trata de imitar. ¿Para qué? Para traer confusión. Y la forma de predicar el evangelio, de ir de ciudad en ciudad, no la comenzaron los discípulos, por decirlo. Esta gente ya iba, pero ¿a qué iba? A enseñar sus cosas. Que eran filosofías, ¿no? Filosofía, claro. Así es. Y se le pagaba. Y nosotros prácticamente, en vez de nosotros hacer la diferencia, nos hemos sumado a esa forma de vida. De lo que hacía la gente antes de ir así y que tenía que pagarle. Y muchos de nosotros los predicadores pues decimos, como decía la hermana, si no me das tanto, me pones tanto antes de salir, no salgo. Y nos estamos convirtiendo en lo mismo que ellos. Asalariado. Amén. Entonces, esta parte es importante para el final. ¿Dónde estamos? La idea es situarnos con qué gente está hablando Pablo, cómo son la gente de aquel entonces, para que podamos entender hasta el final lo que sucede y lo que Pablo les dice a ellos y lo que ellos mismos le dicen. Acuérdense que no creían en la resurrección. El asunto era ahora. El sentirme bien ahora. ¿Sí? Los estoicos y los epicúreos, y los estoicos era sentirse bien ahora. No importa mañana, yo lo quiero ahora. Verso 19 al 21, vamos avanzando. De Hechos. ¿Alguien que lo quiera leer? Tú leíste hasta el 21. Sí. Ahora, bueno, vale, no lo vamos a leer otra vez, si quieren leerlo, pero dice del verso 19 al 21, lo voy a leer. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Quieres saber algo nuevo? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y era lo que le interesaba de Pablo. Aquí tengo lo que le dije ahora mismo de 2 de Timoteo, lo voy a leer, dice, te encarezco, 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, no tienen que buscarlo, quédense ahí en Hechos, yo se lo voy a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso no es eso no te va a gustar, Eso no te va a hacer sentir bien ahora. Reprenderte, redarguir con la palabra te redarguye, te reprende. Cuando le prediques a esa gente, la palabra le va a reprender, le va a redarguir. Se van a sentir mal, pero es la palabra que se lo va a decir. Y entonces tendrán que verla a ella.
Con toda paciencia y doctrina, dice, escuchen, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no se conformarán con esto, con la sana enseñanza, querrán más, oír algo nuevo como esta gente, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia. ¿Qué es lo que sucede? Que se amontona gente, sofistas, que te enseñan y te dicen lo que tú quieres escuchar. Y como tú quieres que te digan algo bonito para sentirte bien, pues entonces te lo van a decir. ¿Para qué? Para que te sientas bien y no te marches de la iglesia. Porque no se trata de que te salves. La idea es que estés en la iglesia y que la iglesia esté llena. Y de eso no se trata. La corrección, el reprender, la doctrina, el aplicar la palabra de Dios va a traer en algún momento de que alguien que no se quiere arrepentir haya confrontación. O tú dices, no, para que no se sienta mal, pues yo no hago nada de lo que dice la Biblia. No le estás ayudando, porque probablemente con la corrección, probablemente no con la confrontación, vas a traer vida a él, porque va a ser confrontado con el Señor y se puede arrepentir. Pero si nunca es confrontado, ¿cómo se arrepiente? Y dice, y apartarán de la verdad el oído, o sea, escuchan, apartarán de la verdad el oído. Esto es fuerte, porque la verdad está, segunda de Timoteo 4, la verdad está, pero no van a permitir que nadie escuche. La verdad no se puede apartar, no sé si me entiende usted, porque la verdad es una, y la verdad no puede ser quitada. La verdad siempre saldrá a la luz. Lo que se aparta es el oído de la verdad, que tú no puedas llegar a la verdad, porque la verdad siempre está ahí. Y la luz, que es Jesucristo, no se va a tapar nunca. Pero ¿qué van a impedir ellos de que nosotros lleguemos a la verdad? O sea, apartan el oído de la verdad, no la verdad del oído. El oído es lo que se mueve. ¿Qué se mueve? La gente. ¿Cómo lo hago? Con mis mentiras y con mi manipulación. Y se volverán a las fábulas. Entonces, no llego a la verdad, ¿y a qué voy? A las fábulas. ¿Y qué es una fábula? Pues un cuento, una historia que no es real, cualquier cosa que te hagan. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el fin? Que te sientas bien. Como los epicúreos. Exacto, que te sientas bien. ¿Te sientes bien? Alguien me escribió, no sé si se lo dije el otro día, y me dijo, le dije, ¿cómo estás? Estoy bien. Alguien de otra iglesia. Y me dice, le digo, ¿qué estás escuchando? Y me dice, estoy escuchando, y lo voy a decir públicamente, a Joel Osteen. Y le dije, uy, ¿estás escuchando a Joel Osteen? Sí, y sí, me dijo literalmente, me hace sentir bien, me trae paz. Digo, claro. Joel Osteen dice, ¿quieres algo? Visualízatelo, mírate allá. ¿Quieres un coche? Pues visualízate en el coche, montándote, subiéndote, y Dios te lo va a dar. ¿A quién no le gusta eso? Le dije, busca una sola prédica de él que te hable de pecado y no la vas a encontrar. Porque todo es que te sientas bien. ¿Tiene una iglesia de 25,000 miembros? Claro, lo va a llenar. ¿Y a quién no le gusta que le digan que usted si se visualiza y piensa cosas buenas, el Señor se la va a dar? Eso es como para ir a autoestimas. Y que te dicen todo lo mejor, todo lo que tú tienes para ver. Es lo mismo. Claro. Claro. Endulce el oído. Es un encantador de serpientes. Claro. Y te mantiene encantado dentro de la iglesia y lleno de tanta cosa. Claro, nunca te va a predicar de pecado, y entre todo esto te mete 2 o 3 verdades del Evangelio. Jesucristo te ama, Él es tu Señor, es tu Salvador, claro que sí, pero tú no te has arrepentido. Y el Señor es Señor y siempre lo será de todo, pero tú y yo no nos hemos arrepentido y no te vas a salvar. Y es verdad que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, sí, pero tú no te has arrepentido, porque lo que te va a hacer volver a Dios es que te arrepientas de tus pecados y seas confrontado por la palabra, para que puedas venir a Dios. Pero eso no te lo va a decir. Y la iglesia se va a llenar de gente de que se siente bien. Como ella me dijo literalmente, me siento bien y me trae paz. Dije, claro que sí. Te va a dar mucha paz, porque nunca te va a inquietar, nunca va en tu espíritu a desalborotarlo y sacarte de tu comodidad para decirte, estás mal, tienes que arrepentirte. Porque cuando te diga eso, la paz se te va a acabar. Se te acaba la paz de una vez cuando eres confrontado por el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que hoy en día tenemos dentro del mundo cristiano, de lo que se está predicando en muchos lugares. Primera de Corintios 1,
18, 20 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, ¿saben qué es? Poder de Dios. Eso es poder de Dios. Y eso fue lo que pasó con aquello, con los estoicos y los epicúreos. ¿Qué es lo que está trayendo este hombre? Ya luego lo entenderán, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Seguimos avanzando. Vamos a leer ahora el verso 22 y 23. Sígame. Sí, dígame, hermana. Claro que sí. Donde allá en Santo Domingo, una señora perdió su casa. Porque ella iba a unas reuniones de multinivel. Yo trabajé para Heritage International de multinivel, pero a mí ellos no me volvieron loca. No lograron. No, una pirámide. Pirámide, estas cosas piramidales. Sí. Amo y estas cosas, Raymond. Sí, pero ellos tienen una estrategia de mercadeo que ellos te hacen vender, hasta tú mismo te vendes. Si no te das cuenta. No, porque ellos te dicen a ti que ellos te montan un mundo que tú vas a ser millonario y te ponen uno a testificar ahí adelante, a decir que él no tenía nada, que él vino de la nada, que él es la prosperidad. que era el otro y que Es como el padre comenzó a sufrir en mi crecer. país y tiene una iglesia. Y que comenzó a crecer y que mira que se está ganando 50,000 euros, Ella roba. $50,000. Lo mismo que Jesús, vamos. Sí. Y esa señora perdió su casa porque ellos le decían que si ella compraba qué sé yo cuánto producto, que ese producto le iba a dejar a ella el doble y el triple y por ahí. Esa señora hasta su casa la vendió y se quedó en la calle. Madre mía. Entonces, Es una secta, es una secta. entonces, eso es lo mismo que usted estaba diciendo, que la gente, muchos predicadores te venden, te dicen lo que tú quieres oír. Claro. O sea, lo que tus oídos le encanta oír. Cuando a ti te dicen que tú estás haciendo algo y que eso no es pecado, a sabiendas de que es pecado, eso es lo que tus oídos quieren escuchar. Claro. Entonces, dime. Así es. Y eso pasa en el mundo cristiano, para que la gente no se sienta mal y para que la gente no se vaya. Porque la idea no es que la gente se salve, sino tener la iglesia llena. Bueno, versos 22 al 29. 22 al 29. ¿Dónde estoy? Perdón. Amén. Lo voy a leer si quieren, o alguien lo quiere leer, alguien se anima. ¿Cuál dijo? Verso 22 al 29. Hacemos un tirón ahora para ir terminando ya. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, se pasaste. Era hasta el 29, estaba mirando, creo como que se pasó el hombre. Ya iba a terminar. Vale. Se emocionó. ¿Qué hace Pablo? Presentar el Evangelio. ¿Cómo lo presenta? Está utilizando una oportunidad que tiene. ¿Cuál es la oportunidad que tiene? ¿Qué encontró Pablo allí cuando llegó? ¿Por qué se sentía mal?
Idolatría. ¿Y que encuentra? Una estatua o un símbolo donde dice al Dios conocido. Y dice Pablo, con esto le voy a predicar. Este es el que ellos no conocen, que yo voy a presentarle, al que no conocen, a Jesucristo. Pero ¿qué utiliza Pablo para predicarle y para poder introducirse? La creación. Y utiliza la creación de que aquel Dios que ha creado todas las cosas de manos, vamos a leerlo, no sé si se acuerdan, para que dice el verso 23, al Dios conocido, ese al que vosotros adoráis, que pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Y qué dice el verso 24? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos de hombre. Entonces, Pablo está utilizando la creación, lo que hay, lo que ellos ven, para presentarle el Evangelio. Una forma, por decirlo así, o algo que también utilizamos para predicar, es la creación. La creación da testimonio de que Dios existe. Y es lo que Pablo está haciendo. Si quieren, lo voy a leer yo, o si quieren pueden buscarlo, pero el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quién hizo las cosas? Dios. Ya el Salmo 19 cuenta de la gloria de Dios. Y Romanos 1, 19 y 20, ese si quieren pueden buscarle, habla también de que Dios a través de la creación manifestó su poder, de que Él existe. Y Pablo está utilizando la creación para demostrarle a los atenienses, a los filósofos, hacia los atenienses que quieren saber y conocer de que Dios, ese Dios conocido fue el que creó todas las cosas, que ellos no hablaban de Él, sino que hablaban de otro. Romanos 1, 19, 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Escuchen, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque la creación da testimonio de que hay un Dios que hizo todas las cosas. Y la gente podrá excusarse, podrá decir, pero la creación dice que ¿quién creó todo esto? Llegamos y aquí estaba. Alguien lo hizo. Entonces, es la obstinación, el deseo de pecar, el deseo de no buscar a Dios en el hombre, porque hay razón para hacerlo. Y la primera razón es la creación. Está ahí. Nos levantamos todos los días y está ahí. Alguien lo hizo. ¿Quién lo hizo? El Big Bang. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, pero ya dicen los científicos que no. Ahora que no. es otra historia. No, pues esta sí me impactó mucho, uno de la Biblia que dije, pero es que da testimonio, ¿verdad? Voy a tener que actualizarme quizás. ¿Ya no es el Big Bang entonces? Hay otra cosa, usted Sí, tendrá que hay otra cosa, actualizar. porque el otro día escuchaba yo, Sí. y ya no era el Big Bang. Digo, sí, ya se acabó eso. Bueno. Ahora otra cosa. Sí, sí. Irán así de cosa en cosa. La Claro. ciencia aumentará, dice la Biblia en su último tiempo, de una cosa a la otra. Yo creo que el Señor permite que se confundan. Claro, así mismo Porque dice la Biblia. Intentan razonar lo que ya está razonado. Claro, y por más vueltas que le dan, entonces al final se terminan contradiciendo, y por eso es que lo desmontan, porque llegan a una contradicción de sus mismas matemáticas y su conocimiento, ya entonces la cosa no le cuadra. Es que no lo sé cómo esa cosa, para un científico hablar de eso, pues ahí hay demasiados agujeros negros que ellos mismos tienen sin resolver. Amén. Bueno, seguimos. El verso 26 dice, muy importante, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Se acuerdan lo que hablamos el otro día del tiempo? Jesucristo vino en un tiempo perfecto. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 7, el tiempo de Dios exacto, 400 y pico de años hasta que Jesús murió, profetizado exactamente.
Y aquí está hablando también de que Dios ha prefijado los tiempos para cada cosa. Pero una cosa, algo muy fuerte para los atenienses es que ellos eran muy orgullosos de su tierra y de su nacionalidad. Y Pablo estaba rompiendo con eso. Por eso le está diciendo, y de un mismo Dios, de una sangre, ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Los está confrontando. Es que por más que queramos, la palabra, el evangelio va a confrontar. Y Pablo lo está haciendo, le estaba confrontando eso porque eran muy orgullosos los atenienses con su nacionalidad, con su tierra, con su forma de vida, con su lengua, con su tierra, con todo. Y le está diciendo, hey, cuidado, que tú eres igual al que vive también allí en Berea. Lo hizo Dios a todos. Ustedes no son algo especial. Ellos tenían una filosofía de la materia, de los átomos, que lo creían los estoicos, los epicúreos, también de todo esto, cuando tú morías, que los átomos no, era un rollo ahí que tenían, y por eso Pablo le está diciendo, no fue hecho por manos humanas, sino que lo hizo el Señor. Ahí lo dice, verso de una sangre, y dice, y los límites de su habitación, el Dios, el verso 20, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, Él es quien nos hace a cada uno de nosotros. Amén. Del barro nos ha creado. Verso 29, ¿qué dice el verso 29? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Amén. Y está diciendo de que somos hechuras suyas, de que somos linaje de Dios y su divinidad. Dice, aún Pablo usándolo como instrumento o introducción de su prédica, es objeto de corrección, pues no es la forma de Dios como se manifiesta, sino su divinidad. ¿Y esa divinidad dónde se encontraba? La divinidad de Dios, ¿dónde se encontraba? En Jesucristo. Claro, era lo que estaba presentando a Jesucristo, de que su divinidad se encontraba en Él. Vamos terminando ya, verso 30 a 34, alguien que lo lea. ¿Alguien que quiera leerlo? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Ahora entienden ya por qué ellos le dicen luego que Pablo le habla de la resurrección, ¿qué le dice? Ya te oiremos luego de estas cosas, porque no creían en la resurrección. ¿Cuándo querían las cosas? El placer y la satisfacción. ¿Cuándo? Ahora. Esto le dijeron a Pablo, ya te oiremos de esas cosas de la resurrección, de que los muertos resucitan y de que hay una vida eterna, pues ya te oiremos de eso otro día. Era la gente, ¿por qué lo hacían? Por la creencia que tenían. Eran filósofos, no creían en la vida eterna, ni los estoicos ni los epicúreos. Todos era ahora de una forma, uno un poco más serio, otro un poco más placentero, pero ambos era el ya, ahora mismo, como realmente sucede en nuestros días, que hay mucha gente que no cree que hay una vida eterna y que tú lo que tienes que vivirlo ahora. Tienes una vida y que todo tienes que hacerlo ahora en este tiempo. Y la verdad es que hay un más allá, y esa es la vida eterna. Dice que se burlaban de Pablo, era lo normal, era filosofía, era conocimiento. Vieron a Pablo como otro hablador más. No creyeron en el evangelio, todos, pero algunos sí, dice más, algunos creyeron y se juntaron con él, y ahí estaba Damaris, y estaba Dionisio también, el Areopagita, parece que el que cuidaba ahí el areópago estaba con el oído parado a lo que Pablo estaba enseñando. Y siempre hay frutos. Siempre, la palabra no retorna vacía. Hubieron pocos, pero hubieron frutos. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos la bendición de que tenemos a Ángelo, y bueno, no sé si está bien decirlo, que es fruto de lo que se hace, de los viernes en la noche, ustedes lo saben, lo que salimos.
Y es uno. Es uno. Pero hay que dar gracias al Señor. Aunque sea uno, vale la pena por uno. Amén. Y quizás mañana el Señor levante a otro, pero hay que sembrar y hay que predicar, aunque sea por uno. Pablo lo hizo ¿por cuánto? Por 2. Y otros, dice también ahí, que se juntaron con él. Leo 2 de Pedro 3, del 9 al 14, ya termino. Si quieren lo pueden escuchar. 2 de Pedro 3, del 9 al 14 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. ¿Cómo estas cosas van a suceder? ¿Cómo no andemos nosotros cuidando nuestra salvación? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos. ¿Nosotros qué hacemos? Esperamos. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. El día y la hora no la sabemos. Puede ser ahora mismo. Quizá no lleguemos a casa hoy, lo que vamos para Barcelona. Y venga el Señor y el coche siga corriendo solo. Yo espero, Señor, tú sabes que los pastores se quedan siempre. Siempre en la película se quedan los pastores, eso no es justo. Ahí está el pastor predicando solo en la iglesia y todos los hermanos se van. Hermano, eso no está bien. Yo voy a tener que hacer mi película al revés. Los pastores se van y se quedan los hermanos, no es broma. Que nos vamos todos mejor, amén. ¿Verdad que sí? Amén. Todos, sí. Hay que estar preparado, pero no lo sabemos. El día ni la hora nadie la sabe, hay que estar preparado. Amén. Bueno, yo espero que haya sido de bendición y que el Señor nos haya enseñado algo en esta noche. Es lo que esperamos, y de que entendamos, que cuando veamos cosas sepamos de que no son nuevas, de que ya había gente con muchas cosas que vemos hoy, con este mismo sentido. Amén. ¿Alguien que quiera orar? Hermana Mercedes, ¿usted quiere orar para despedir?